Y en la primera parte del programa, cuidado con los apellidos. Usted no es responsable de su apellido, el responsable es su padre. Pero tener un apellido difícil, complicado, le puede traer una serie de problemas. Lo sabe muy bien el doctor Carlos Ramos Heredia, fiscal supremo, que está en este momento, según algunos medios, en el ojo de la tormenta por su parentesco con la señora Nadine Heredia. Doctor Carlos Ramos Heredia, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por la gentil invitación. Es cierto que hace tiempo, cuando le preguntaron a usted si era pariente de la señora Nadine, ¿usted dijo que no era pariente? No, es un error de interpretación de parte de los periodistas. ¿Qué fue lo que dijo usted? Yo dije que no podía negar ni confirmar porque no sabía. No, además era una llamada que no se identificó inicialmente. ¿Que no se identificó? Así es, mi teléfono es un teléfono privado. Sí. Y no se lo doy a nadie. Entonces recibo una llamada de una persona que me trata de hacer preguntas. Y usted sabe, como he trabajado ya 33 años, vengo trabajando en el Ministerio Público, siempre uno tiene sospecha de quién es. Pero la persona que le hacía las preguntas por teléfono, ¿cómo se identificó? Se identificó después como un periodista. Pero cuando lo llamó, no le dijo, señor, le habla fulano de tal, soy periodista, trabajo para tal medio y esto es una entrevista. ¿No le dijo eso? Claro, sí, pero yo le contesté quién le había dado mi teléfono. Ya. Por cuestiones de seguridades. Ya. Entonces, de ahí vino con unas pequeñas preguntas y después ya vino la pregunta principal, que es la que ha generado todo este la pregunta tema. Del parentesco. Así es. ¿Y usted es pariente o no es pariente? Soy pariente lejano. ¿Qué significa eso exactamente? Que no tengo ningún impedimento. De acuerdo a ley, establece claramente impedimentos cuando hay un segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad. Consanguinidad. En mi caso yo soy sexto grado, o sea, estoy excluido a esas prohibiciones que señala la ley, si hubiera el caso. Pero es el caso que el Ministerio Público no trabaja la primera dama, ¿no? Sexto grado, ¿qué cosa es lo que significa legalmente? Legalmente que no existe ninguna prohibición. Prohibición, pero en caso, por ejemplo, de herencia, ¿usted tendría algún derecho? Ninguno, por ejemplo? Ninguno. ¿Hay algún tipo de vinculación legal? Tampoco, no hay ningún tipo de vinculación legal. Se Sexto excluye, grado. así es, sexto grado. ¿Y el cuarto grado tampoco? El cuarto grado es lo que... excluye la ley por razones de afinidad, etcétera, ¿no? Tampoco hay cuestiones... Tiene ningún derecho legal. Tampoco derechos hereditarios, nada, simplemente... De herencia ni de nada. Se les conoce como primos hermanos, ¿no? ¿Por qué cree usted que está saliendo tanto este tema? Le pregunto esto hasta cierto punto con cierta ingenuidad. Yo sé que hay una lucha por el poder en este momento, supongo que hay una lucha por el poder porque alguien quiere ser fiscal de la nación. Y usted también querrá ser fiscal de la nación, o cualquiera de los fiscales supremos, que no son muchos, querrá ser. Entonces alguien está montando el tema del apellido. Así es. Lo que sucede es que no se está viendo el tema de elección de fiscal de la nación, primero. Segundo, lo que se estuvo viendo es la designación de un representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Si usted quisiera favorecer a Nadine, lo correcto sería que usted vaya al Jurado Nacional de Elecciones. Por supuesto. Si yo quisiera favorecerle, lo correcto es que yo aceptara ir al Jurado Nacional de Elecciones. ¿En qué caso de una posible postulación de la señora Nadine podría intervenir el Ministerio Público, doctor? En ningún caso. ¿En qué caso podría el Ministerio Público decir si puede ser candidata o no puede ser candidata? No es competencia de la Fiscalía determinar si puede o no ser candidata. Entonces, mi pregunta es un poco, estoy pensando por ingenuo quizás, ¿no? Mi pregunta viene a lo siguiente. El tema del apellido no es tanto por la postulación de Nadine, es por la postulación de usted al Ministerio Público. Así es. Ese es el fondo del problema. El fondo del problema es eso. Primero, me ponen a mí en el ojo de la tormenta, pero también me lanzan al ruedo como un aspirante serio a ser fiscal de la nación. Ya. Yo creo que todos los fiscales supremos que estamos en la Junta... ¿Pero usted se había propuesto ser fiscal de la nación ahora? Bueno, yo pienso que es un honor para todo fiscal supremo y para todo fiscal... ¿Pero usted estaba en campaña, quiero decir? No, de ninguna manera. No estaba en ¿Usted estaba haciendo llamadas telefónicas a los medios de comunicación? No, de ninguna manera. Para que lo destaquen como un gran hombre. No estaba yo en campaña ni... Paréntesis. Ni nada, algo ¿Usted cree parecido, que ¿no? Nadine debería postular o no debería postular?
Bueno, es una pregunta muy importante. Capciosa. Un poco, Como ciudadano. Como ciudadano, yo creo que todos los ciudadanos tienen derecho a postular, así es. Si usted llegase a ser miembro del tribunal, si usted fuese en este momento miembro del Tribunal Constitucional y le dicen, señor, doctor, presidente del Tribunal Constitucional, hay una ley que es inconstitucional que le impide a la señora Nadine ser candidata a la presidencia de la República. Por si acaso, para el público, yo mi opinión le he dado. Sí tiene derecho a ser candidata, porque una ley no puede ir por encima de la Constitución, pero en fin, es una ley. ¿Usted qué diría? ¿Votaría a favor de su postulación o no? Bueno, en principio yo tendría que ver, de cualquier persona, no solamente de ella, ver el grado de parentesco que tengo. Si yo no tengo un grado de parentesco hasta el 4º grado... ¿Podría votar? Podría yo pronunciar. ¿En caso de que tuviese parentesco? Hay una excepción que hace la ley. ¿Se inhibe usted? Así es, hay la excusa o la inhibición para que otra persona determine si va o no. Yo como podría candidata. impugnarlo usted como juez, como claro, si hay impedimento legal podría impugnarme, claro, y yo estaría cometiendo un delito de prevaricato. Prevaricato. Así es. ¿Qué pena tiene el prevaricato? Bueno, son 2 años. Claro. Así es. O sea, ¿usted cree que sí podría ser candidata? Le digo que todos los ciudadanos están... No me quiere decir específicamente si ella. Bueno, porque evidentemente es una pregunta, como usted ha señalado, un poco capciosa, ¿no? Y es una pregunta prefiero no señalarla. Claro. ¿no? Aquí lo que está en juego es la candidatura, no tanto de la señora Nadine, tengo la impresión, pero sí la del doctor Ramos Heredia, yo y la doctora Ramos y la doctora Echaíz Gladys. Bueno, en realidad la doctora ha renunciado a raíz de los hechos que ya el público conoce, y los que quedan dentro del seno de la Junta de Fiscales, todos tenemos derecho a aspirar a ser fiscal de la Nación. Es un honor ser fiscal de la Nación. ¿Ha habido antes algún incidente parecido de alguien que no ha querido ir al Jurado Nacional de Elecciones, doctor? Sí, de la doctora Echaíz. El mismo. Claro, el mismo. Ella misma. El año 2007, sí. El año 2007. Y ahora se ha vuelto a repetir un poco la historia. A mí me sorprendió un poco. La doctora Gladys Echaíz me merece todos mis respetos y tengo muy buena opinión, pero el hecho de no querer ir a una cosa es como un poco raro, porque es una decisión de un grupo, de una institucional. Es de un grupo colegiado. Es el máximo órgano de la Fiscalía, en cuya decisión no existe injerencia de otro órgano. Lo tomamos al seno de lo que es esta Junta de Fiscales Supremos, presidida por el actual señor fiscal de la Nación. Correcto. Para tratar de terminar un poco el tema del parentesco y luego tratarlo de conocer un poco a usted, doctor, si me permite hacerle Muchas gracias, ¿cómo no? Biográficas. ¿Cuándo es la última vez que lo ha llamado a usted la señora Nadine Heredia de Humala para darle alguna recomendación? Bueno, esa también es una pregunta ¿Orden no correcta. o cosa no, parecida? Ninguna. No he tenido comunicación telefónica nunca con la primera dama. La saludé por primera vez en el Palacio de Justicia, así es. El besamano famoso que le llaman. Así es, el año 2011. Pero eso es un saludo protocolar, digamos. Claro, todos los fiscales supremos fuimos invitados a ese... Sí, supongo, y como usted han ido centenares de personas más. Por supuesto. De organismos públicos, de qué sé yo. ¿No conversa usted con ella? No converso. ¿No toma té con ella? No, absolutamente no. ¿Algún emisario de ella lo visita usted diciendo? Tampoco. Dale, tienes que ser... No. ¿Usted sería el candidato oficialista a la Fiscalía? Bueno, yo no me considero que sería oficialista, más bien me he quedado extrañado cuando los procuradores Arbizú y el procurador recientemente nombrado Salas proponen a otro candidato, fiscal supremo también, con muy buenas condiciones el doctor, y también trayectoria, ¿no? El doctor Pablo Sánchez. Entonces, si los procuradores están proponiendo un candidato, yo creo que me parece por inferencia, el oficialista no quiero decirlo, sería el doctor Sánchez. Así es. Me da la impresión, sin embargo, de que estos procuradores a veces se salen un poquito de cuadro, ¿eh? Los tienen ahí para que hablen un poco de más. Me da la impresión. El doctor Arbizu era así y el actual también me parece que es así. Entonces, pero en todo caso, como usted dice, ¿cuándo se designa al fiscal de la Nación? En el mes de abril recién se va a designar. O sea, todo esto es muy prematuro. Absolutamente prematuro porque ha salido esto como consecuencia de la elección que hubo para el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso de alguna manera adelanta la agenda electoral, digamos. Así es, tratan de sacar ese parentesco
para poder invalidar una posible aspiración que uno tuviera, ¿no? Bueno, usted es un abogado penalista, ¿verdad? Sí, esa es la corriente que he seguido desde Eso que sí es ingresé el año de 1981 a la Fiscalía. Usted es uno de los fundadores de la Fiscalía. Soy fundador, así me reconoció justamente el autor Echaíz también con un diploma, cuando era señora fiscal de la Nación. Y entré por concurso público, no era un cargo de confianza. Sí. Postulamos 1.500 abogados, estábamos en Sí. una época de transición de un gobierno militar a un gobierno democrático, y el primer... Segundo gobierno de la UNDE. Y segundo gobierno de la UNDE, así es. Y entramos de los 1.560 abogados a ser abogados auxiliares. Nos dijeron que íbamos a ser fiscales auxiliares, pero en realidad éramos abogados auxiliares. Con el tiempo ya comenzamos a cubrir cargos de fiscales. El primer fiscal fue el doctor Ortiz de Ceballos. Gonzalo Ortiz de Ceballos. ¿Por qué ingresó usted al Ministerio Público, doctor? Por vocación de servicio, por reforzar la institución nueva e independiente que se creaba y autónoma que era el Ministerio Público. Tenía mucho interés en trabajar, había logrado mi título en esa época recién, a los 25 años, entonces se presentaba una oportunidad muy adecuada para poder desarrollarme dentro de lo que es una institución pública. Yo empecé a trabajar a los 10 años con mi padre como abogado y me encontré pues con un poder judicial y una institución bastante impasible frente a las necesidades de justicia de la ciudadanía. Tenía que llevar escritos, era un procurador. Sí. Entonces yo dije, bueno, eso hay que cambiarlo. Y eso fue una de las razones que me guió a ingresar al Ministerio Público. ¿De qué parte del Perú es usted, doctor? Yo soy nacido acá en Lima, en los Barrios Altos, en la maternidad de Lima, pero he vivido poco de tres meses en Chala, en Arequipa, después correcto. También en Chumpi, que es Parinacochas, un año, en Incahuasi también me crié en una ciudad que fue el campamento de Tupac Yupanqui, donde recibí mis primeras indicaciones sobre temas religiosos. Así es. ¿Sus papás de dónde son, doctor? Mi padre es de Chumpi, que es de Parinacochas, y mi señora madre es de Colta, que queda en lo que antes era Parinacochas también, pero ahora es el Paucar del Sarazara. Y ahí hay mucho Heredia. Por supuesto. Esa es la ciudad donde la mayor parte de personas se apellían Heredia. Dicho sea de paso. ¿Son todos parientes? Probablemente, digamos. Bueno, habrá un tronco común que llegó pues hace 300 años ahí y se instaló, y de ahí pues han formado muchas familias, no solamente acá, en Francia, España, Europa y otros lugares. ¿Usted tiene su árbol genealógico? No completo, no lo tengo. Mándeselo a hacer. Sí, ahora sí, claro, por supuesto. Sí, es muy importante. Tiene que mandárselo a hacer. Comprenderá que ingresé el año 81 y esas cosas no... ¿Qué edad tenía la señora Nadine Heredia? Me parece que ella tenía 5 años, 6 años ya, en esa época, sí. ¿Toda su carrera ha estado en el Ministerio Público usted? Evidentemente, toda mi carrera, y una cuestión anecdótica, estimado señor Salcedo, nunca he firmado un escrito como abogado, nunca. Desde que me recibí de abogado ingresé al Ministerio Público y respeté claramente lo que es trabajar para el Estado. No litigar, no asesorar, no firmar escritos. Entonces, durante todo este año, durante toda la carrera he sido fiscal y he trabajado en diferentes partes del territorio nacional, ¿no? Brevemente, nárrenos. ¿En qué partes ha estado usted, doctor? El señor fiscal de la Nación dijo, vamos a crear grupos de élite, donde estuvieron muchos autores que después han sido ocupados puestos claves, y me tocó ir a la ciudad de Pucallpa. Y ahí ¿Eso era ya en la época de Ortiz de Ceballos? Claro, Ortiz de Ceballos, precisamente. O sea, comenzando la fiscalía. Así es, para ver cuestiones de Su primer destino es Pucallpa. Pucallpa, así es. ¿Conocía usted la selva? No conocía. ¿Qué significó para usted llegar a Pucallpa, doctor? Bueno, descubrir otra ciudadanía, otras naciones, otras etnias. Otras etnias. Así es, otras costumbres, encontrarme pues con los chipivos, los chamas. Con otro concepto de la ley también. Por supuesto, otras realidades. Con legislación propia, consuetudinaria, no escrita. Bueno, en esa oportunidad las personas ahí, en los nativos, se casaban con niñas de 11 o 12 años. Por supuesto. Para la ley hecha en el Congreso de Lima, eso es delito. Violación. Así es, entonces tenía que ser procesado de acuerdo a la ley. Después ya se estaba viendo y manejando el tema de interculturalidad de otra manera, ¿no?